día 2 de julio del 2016. Bien, hoy vamos a hablar un poquito, antes de analizar nuestro IBEX, porque está mirando varios gráficos, os iba a traer muchas cosas, pero yo creo que demasiada información y bueno, os doy una pequeña idea y un pequeño anote de niveles. Os hablo de la cuña invertida. En el chartismo sabéis que hay unas figuras que se estudian, que es cuando el precio después de un movimiento se para, hace unas figuras y depende por dónde salga de esa figura, pues tenemos el siguiente movimiento. La cuña invertida es una figura que en principio es de continuación. Si tenemos un movimiento alcista, una parada y continúa subiendo. Cuando os encontréis una cuña, como siempre, tenéis que esperar a que rompa ese lateral, que en esta forma pues, se hace de esta forma. Máximos decrecientes, mínimos decrecientes, pero se van expandiendo. Cada vez hay más distancia entre máximos y mínimos. Cuando pasa esto, si se rompiera aquí la cuña, pues se toma la medida del ancho de la figura y se proyecta de donde se rompe. Pero si veis que al hacer aquí este toque el precio se gira, lo que tenéis que esperar es que el precio lo más seguro es que pierda el mínimo anterior. Es decir, este mínimo de aquí lo pierda. Y una vez perdido, vuelvo a intentar subir y si se produce esa rotura ya tendremos la proyección del precio. Es decir, lo que tendríamos que hacer entonces, igual que anteriormente, es coger el ancho de esta figura y proyectarlo desde su rotura. No es desde aquí porque no se ha producido la rotura, sino desde donde se produzca la rotura, en este caso desde aquí. Ya tendríamos un objetivo y con un stop por debajo del último mínimo. ¿Por qué os comento esta figura hoy? Si vemos nuestro índice, después de un impulso o de un movimiento alcista, viene una corrección y esta corrección parece que lo hace en cuña, donde podríamos tener una A, una B, una C, una D y una E. ¿Correcto? Y aquí hacer como una especie de doble suelo, pero lo que nos interesa a nosotros de esta figura en principio es tomar la medida del ancho de esa figura, que la tomaríamos desde este último toque a esta directriz bajista, la llevaríamos hasta la otra directriz, a ver si nos deja el precio correcto, y la proyectaríamos desde la rotura de la directriz, es decir, si se rompe por aquí abajo, desde aquí, si se rompe por esta zona de aquí, pues desde aquí, por donde se rompa, proyectamos y ya tendríamos un objetivo en la zona aproximadamente de los 11.300. También tenemos que tener en cuenta que si esto fuera un doble suelo, lo que tendríamos que hacer es más o menos desde aquí tomar la medida hasta este montañita de aquí, entre estos dos picos. No hacen el mínimo exactamente en el mismo sitio, pero sí en la misma zona, podríamos tomarlo como un doble suelo y esta es la montaña, ¿vale? Pues entonces lo que tenemos que hacer es medir el ancho y proyectarlo desde su rotura. Vemos también que más o menos la zona esta de aquí, de los 11.300, pues sería posible objetivo si se nos dan las condiciones, ¿vale? No estoy diciendo que aquí hayamos hecho suelo y que vayamos a subir, no estoy diciendo eso, ¿eh? Estoy diciendo la posibilidad de que esto sea una cuña y la posibilidad de que tengamos aquí un doble suelo. Esto será el precio que nos lo diga cuando rompa ciertas cosas. Bien, ¿qué es lo que tenemos en el gráfico semanal? Pues tenemos una figura de giro alcista, que falta por confirmar. Sabéis que es un harami, es una maruazu rojo bajista, una vela bajista, y luego una vela alcista de un tamaño inferior dentro del cuerpo rojo, en este caso rojo bajista, verde alcista. Es una figura de vuelta en un soporte, en una zona significativa. La directriz esta que ya teníamos marcada, y cuando tocó el precio dijimos que eso provocaría un fuerte rebote, provocó el rebote, pero decíamos y comentábamos que tendríamos que perder estos mínimos o llegar a estos mínimos de aquí. Pues bien, ya estamos aquí y aquí ha habido un pequeño rebote, como comentamos la semana pasada, que era lo que pensábamos que era lo más lógico que intentaran. Y marcábamos la zona de 8.200, 8.600, donde el precio podía llegar. Bien, esta semana nos cierran 8.270, 8.268,90 exactamente. Vemos que fue aquí soporte y que ahora esta zona tiene que ser resistencia. Si nos fijamos en el gráfico, nos acercamos un poquito más a las velas, vamos a hacerlo un poquito más grande, ¿correcto? Vemos que se produce aquí, en estas 2 semanas, entre esta vela y esta vela, se produce un hueco alcista en este cierre y la apertura de la siguiente semana, toda esta zona, ¿vale? Entre la zona de los 8.362 y los 8.590, toda esta zona es una zona de resistencia, por lo que me extraña mucho que en esta semana superáramos esta zona, ¿vale? Podemos intentarlo, podemos estar haciendo aquí alguna que otra vela, pero no tendríamos confirmación de esta figura de giro hasta que no tuviéramos cierres semanales por encima de los máximos de la figura, es decir, por encima de los 8.900.
Como veis, si nos esperamos a entrar aquí en 8.900, es decir, la zona de 9.000, porque hay que esperar a que cierre la semana, igual se te va un poquito más, el stop lo tendríamos aquí abajo. La distancia sería bastante grande. Si nos esperamos al cierre por encima de los 9.220, tendríamos más seguridad de que esto sube, pero el stop tendría que estar siendo en el mismo sitio, aquí abajo. ¿De acuerdo? Bueno, contra más arriba esté, más confirmación tendremos de giro alcista, pero el stop nuestro estará siempre más lejos. Pero ahí cada inversor, cada especulador, pues tendrá su pauta de gestión y sabrá exactamente cuánto puede abrir la posición y hacer una buena gestión para que, en el caso de que el precio, el mercado se diera la vuelta, pues no hacernos daño en nuestra cuenta. Bien, lo que sí que nos deja esta figura es un stop muy claro, que es la zona esta de aquí de los 7.580. Mientras que no se pierda la zona de los 7.580, hay que tener ahora mismo una predisposición alcista, aunque yo os tengo que decir que mi sistema todavía no me ha dado largos. Mi sistema todavía no me ha dado largos, pero sí que es verdad que comentábamos la semana pasada que esto era un sitio donde sí que se podía intentar compras o largos y a ver lo que pasa. El stop era cerquita y las posibilidades de subida, pues como veis, bastante grandes. En gráfico semanal, los que me conocéis un poquito sabéis más o menos cómo especulo. Vamos a ver si os puedo poner aquí el MAC. He visto que estáis tomando esto como una divergencia. Mínimos decrecientes y mínimos crecientes. Bueno, aquí tendremos mínimos crecientes en el MAC, ¿vale? Cuando se nos corte al alza. Cuando se nos corte el MAC al alza, entonces tendremos esa divergencia. Y tendremos confirmación de que se ha girado el mercado cuando el MAC cruce la línea 0. Hasta que el MAC no cruce la línea 0, no tendremos un mercado alcista. Si veis alguno de mis vídeos anteriores, veréis que ya os comenté esta misma figurita, ¿no? Divergencia, necesitábamos una zona de soporte significativa, la tenemos. Necesitamos una divergencia que no la tenemos, pero que casi ya la tenemos. Y luego cruzar la línea 0 para confirmar el comienzo de un mercado alcista. ¿Vale? Esto puede coincidir pues, con la superación de la zona de los 8.600, con la superación de la zona de los 8.500, con la superación de la zona de los 9.000. No lo sé, pero si tengo un sistema, yo lo que tengo que hacer es seguir el sistema. Los que entran por velas japonesas, pues aquí tienen una oportunidad fantástica. Pero los que me seguís por Twitter, y paso ahora a gráfico diario, sabréis que yo el martes por la tarde puse un tweet pues diciendo exactamente esto, que se nos había producido un harami en cruz, que era la primera señal que teníamos de giro de mercado y que nos faltaba la confirmación que era un cierre por encima de esto. Pues bueno, pues el miércoles tuvimos un cierre por encima. Esto lo que nos da es 3 o 4 o 5 días de subida, ya tenemos 3 días de subida. El lunes podríamos todavía intentar hacer un máximo mayor que esta zona de aquí, de los 8.300, pero nos encontramos, como veis aquí, en toda una zona muy conflictiva de pasar. ¿Correcto? Aunque subamos un poquito más, yo luego espero un retroceso, y en este retroceso sí que ya podemos marcar unos niveles bastante buenos para hacer operativa de entrada. Es decir, el que se la haya perdido, no entrar aquí en esta ocasión tan clara, que algunos diréis, pues si estaba muy claro que había que buscar largos aquí en la parte baja del canal, pues bueno, fijaros lo que pasa otras veces con los canales. Cuidadito, son rayas que marcamos nosotros. Pero sí que es verdad que era una zona que la estábamos esperando muchos y que el precio ha llegado. Había una sobreventa importantísima. Había en esta vela de aquí anterior del viernes una vela de volumen de parada, de frenazo, bastante significativo. Nosotros decíamos que teníamos que esperar esta semana aquí alguna figura de vuelta para hacer compras. Pues el martes la tuvimos, un harami en cruz. La apertura del miércoles con hueco alcista ya es la confirmación también de que va a querer subir, y fijaros la vela que hace, que cierra justo por encima. Dependiendo de cada uno, lo especulador que sea o el riesgo que asuma, pues puede tomar antes posiciones. El stop por debajo del mínimo, aquí no hay ningún problema, pero a los que se os haya escapado este movimiento y penséis a día de hoy que esto es suelo, o que puede ser suelo, pues no os preocupéis porque vais a tener otra oportunidad. Esta oportunidad va a ser cuando el precio vaya a testear esta zona, que sí o sí bajará a testearla. Tened en cuenta que tenéis aquí dos huecos. Os lo voy a hacer más claro para que lo veáis. Vamos a quitar este anterior. No es que lo vamos a quitar, lo vamos a dejar aquí para que no se nos olvide que esto es una zona de soporte significativa. Tenemos un hueco aquí
tenemos otro hueco aquí, ¿vale? Tenemos dos huecos aquí, aquí, vamos a ponerlo así, ¿vale? Esta zona va a ser difícil de perderla, es decir, que podría pasar que el precio bajara a testearla, volviera a subir y luego volviera a testearla. Los que penséis que esto puede ser zona de suelo, o porque vuestro sistema os esté dando suelo, pues esperar simplemente a que haya un retroceso y en el retroceso empezáis a hacer compras, ¿vale? Yo voy a seguir mi sistema y no voy a comprar, no voy a hacer cartera para medio plazo hasta que se produzca lo que os he comentado. Yo no voy a hacer esto es diario, esto es semanal, ¿correcto? Veis aquí, en otros vídeos ya lo hemos comentado, las divergencias, pero no voy a comprar, no voy a hacer cartera hasta que se me cruce la línea 0. Cuando se cruza la línea 0 es cuando voy a comprar y voy a tener el movimiento más tranquilo, ya sabiendo que voy a favor de tendencia. Y aunque sufra mi cartera algún retroceso temporal de algún tiempo, voy a tener las probabilidades a mi favor de que esto siga subiendo, ¿correcto? Bien, pues yo no voy a comprar hasta que el MAC no cruce la línea 0 en semanal. Es mi sistema, no quiere decir que lo hagáis vosotros. Semanal, lo he dicho, figura de giro, no tendremos confirmación de ello hasta que no tengamos cierres por encima de los 8.900 y lo que espero para esta semana es que intenten llegar a la zona esta de aquí, entre 8.300 y 8.500, 8.600, perdón, esta zona de aquí, y de esta zona haya un intento de bajar, vamos al gráfico diario, que lo veréis mejor los niveles. Aquí lo vemos bien. Bien, cuando el precio vuelva a bajar a esta zona de aquí, de los 7.800, 7.900, esta zona de aquí, 7.700 otra vez, toda esta zona de aquí, el precio puede bajar a testear esta zona. Si en esta zona volvemos a ver otra figura de giro alcista, pues podéis intentarlo con un stop, perdón, siempre por debajo de los mínimos. Aquí, si nosotros perdemos, vamos a hacerlo bien y vamos a marcarlo al tick 7.578, ¿vale? Vamos a poner bien gordo y vamos a poner el número de 7.578. Eso no se puede perder bajo ningún concepto. Si se perdiera ese nivel, no aconsejo estar en el mercado, porque tendríamos otra pata bajista, ¿correcto? Hay que darle un margen, porque si tardamos un par o tres de semanas, pues igual nos bajamos a la zona de 7.500, marcando esta directriz, aquí otro toque y luego para arriba, ¿vale? Pero sí que creo que vais a tener otra oportunidad de entrada. Mi sistema me da más caídas. Yo creo que todavía están las puertas abiertas a bajar los 6.100, pero será el precio el que nos lo diga, ¿eh? Yo voy a seguir mi sistema. Antes de acabar, añadido al vídeo, una vez editado me he dado cuenta de un par de detalles que me gustaría comentarlo con vosotros. Comentábamos en el vídeo esta directriz bajista que era zona donde se podía intentar, pero fijaos también en el detalle. Estamos viendo este gráfico diario en escala logarítmica. Nos alejamos un poquito para tener una visión completa del canal bajista que traemos desde abril del 2015. Vemos cómo esta directriz ha sido importante y cómo ha tenido aquí 3 toques, 4 y 5, y aquí 6. ¿De acuerdo? Pero si esto mismo lo vemos en escala lineal, os vais a dar cuenta que esta parte de aquí también es muy significativa. Porque aunque la paralela dijéramos a estos dos puntos que son los que nos marcan la directriz bajista y de ahí sacamos su paralela, vemos que tenemos estos 3 toques aquí, 4, 5, 6, 7 se rompió, pero tuvo hasta 8 toques, tiene esta directriz. Nos damos cuenta que si trazamos una paralela interior a este canal, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí 7 toques. Es decir, la zona de 7.600, tanto en escala lineal como logarítmica, era una zona importante donde se podía producir ese rebote, que es lo que está haciendo. Aprovechando que ponemos este gráfico diario en escala lineal, se puede observar perfectamente que estamos todavía muy canalizados, muy dentro del canal, y solo por canales, el que opere canales, pues no se pondrá largo hasta que no rompa esta directriz bajista que tiene su importancia. 1, 2, 3, 4, 5 toques a ella y 5 veces el precio rechazado. Si perdiéramos la zona de los 7.580 aproximadamente, muy posiblemente, como he comentado antes, abriría
la posibilidad de bajar a la zona de 6100. Hay un objetivo por medio en la zona de 6500, 6700, que el precio también puede sufrir algún rebote. Recordar la posible figura aquí de hombro, cabeza, hombro, y que aquí tenemos una cabeza que nos llega justo hasta esta zona de aquí, y que si la duplicamos, la trasladamos desde la zona rota, que una vez rota fue el precio a testearla, esta zona de los 9200, pues tenemos aquí una proyección a la zona de los 6900, me sale ahora mismo, pero bueno, que es la zona aquí que estábamos comentando ahora mismo. Bueno, es para que os dierais cuenta de que estaba el precio canalizado y no quería terminar el vídeo sin que vierais la importancia de esta zona de los 7600, tanto en escala lineal como en escala logarítmica. Pues bien, ahora sí, hasta la próxima semana. Hasta luego.